La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. El profeta Nahum escribió las palabras que había recibido de la boca de Dios. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará a tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. La escena es una de la ruina total de una ciudad y de una invasión muy fuerte y rápida. La Biblia de las Américas describe la guerra dramáticamente. ¡Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña! Chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. ¿Cuál ciudad fue? Nínive, la ciudad a que Jonás había predicado hacía unos 135 años. El profeta Sofonías también describe un escenario de desolación. Se incluye la última profecía contra Nínive antes de su caída, pero abarca otras profecías todavía más profundas y lejanas. Por medio del profeta, Dios dice: aullad, habitantes de Mactés. Esta era una región económica de Jerusalén. Tal vez podríamos decir la bolsa de Jerusalén. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Quiere decir esto: Dios viene para juzgar, y porque ha amonestado y ha advertido ya muchas veces, cuando venga, juzgará mucho más severamente. Él descubrirá cada pecado. Nadie podrá esconderse de la luz de aquella linterna de la santidad y pureza de Dios. En otras palabras, rápido, arregle sus cuentas con Dios y pídale que borre todos sus pecados. Ambos profetas hablan de la severidad, de la venganza y del juicio de Dios. Entre todas las otras características y atributos de Dios que menciona Nahum, dice en 1:3 que Dios es tardo, o sea, lento para la ira. El balance es interesante. En el momento en que parece que el profeta está enseñando que Dios es un ogro y siempre airado, da el recuerdo que es a la vez paciente y que nos advierte muchas veces. Es importante ser fiel a la palabra de Dios y decir las cosas como son. La predicación no es para asustar a la gente ni para golpear a las ovejas, pero al mismo tiempo sería falso hablar de un evangelio fácil en que la persona no tiene que arrepentirse y totalmente cambiar su forma de vida. Vamos a estudiar el libro de Nahum usando el método de las preguntas sinópticas. En contraste a su predecesor, Jonás, cuyo ministerio resultó en el arrepentimiento de los ninivitas, el profeta Nahum proclama la caída de la gran ciudad asiria, Nínive. Parece que se les ha olvidado de su avivamiento y que han regresado a sus hábitos de violencia y arrogancia. La consecuencia será que Babilonia destruiría la ciudad a tal grado que sería imposible encontrar un rasgo de los restos. Fue una profecía cumplida en detalle doloroso. En capítulo 1, versículos 2 y 3, Nahum escribe sus versículos claves.
Se trata de la venganza que Dios hará de parte de su pueblo Israel. Dios se describe a sí mismo como el Dios vengador. Y verdaderamente es escalofriante leer de lo que pasará a sus enemigos. Por eso, el apóstol Pablo nos recuerda de una verdad escrita por Moisés. Dios dice, mía es la venganza. ¿Quién escribió el libro? Nahum era un profeta que vivía en Judá y trajo un mensaje de consolación al pueblo judío. Ellos pudieron recibir consuelo en que su fuerte mensaje de 3 capítulos profetizaba una terrible destrucción para la nación enemiga número 1, el imperio asirio. La palabra clave del libro es la venganza de Dios. Esta es una venganza divina y justa, porque más de 100 años antes Dios había enviado a Jonás para predicarles y misericordiosamente había recibido su arrepentimiento. Después de esto, los asirios habían actuado brutalmente contra el reino norte. Ya para el tiempo de Nahum, la ciudad capital de Samaria es una cosa del pasado, porque su población fue llevada en cautiverio y reemplazado por gente de otras partes del imperio. Entonces Nínive está pecando a la luz del conocimiento. La destrucción también había llegado a Judá, porque Sennacherib había invadido en el año 701. Los judíos se sentían un poco abandonados por Dios, porque le había prometido a Abraham en Génesis 12:3 que a los que te maldijeren, maldeciré. Nahum anuncia a los de Judá que muy pronto vendrá el juicio que por tantos años habían esperado sobre Nínive. Y es interesante que solo pasaron 8 años después del ministerio del profeta para que se cumpliera la profecía. Una tradición árabe dice que Nahum está enterrado en un lugar cerca a las ruinas de Nínive. Esto me hace pensar que es posible que al final de su vida viajó hasta el mero centro del imperio maligno para entregar su mensaje personalmente. Tal vez recibió la muerte por hacer eso mismo. ¿Cuál es el sentido del título? Nahum quiere decir consuelo, consolación o consolador. Se califica como un profeta consolador porque da el mensaje que sus enemigos no van a escapar con impunidad. La consolación es para los judíos y no para los ninivitas. También es de notar que es uno de los pocos libros en que se deletrean exactamente igual en el inglés como en el español, y esto viene de la Vulgata. ¿Cuándo fue escrito el libro? Para contestar esta pregunta, tenemos que hacernos detectives, porque Nahum es uno de 6 profetas menores que no deja ninguna pista. Solo tenemos el texto del libro para hacer un acercamiento. El primer punto es que tuvo que ser después del año 663 a.C., porque en Nahum 3:8 pregunta, ¿eres tú mejor que Tebas? Refiere al saqueo de la capital sureña de Egipto por Asurbanipal, rey de Asiria. Pudo conquistar la ciudad a pesar de que la fortaleza más fuerte fue construida sobre una isla en medio del río Nilo. Nahum está diciendo que Nínive va a caer de la misma manera. Algunos creen que Nahum ministró en el tiempo de Miqueas, bajo el reinado de Ezequías. Pero si Tebas no había caído todavía, no hay razón para que Nahum refiera al hecho. Otra fecha crucial para nuestra determinación es la de la caída profetizada de Nínive, que tuvo lugar en 612. Obviamente el libro fue escrito antes de su caída. Por lo tanto, creemos que la fecha tiene que ser entre 663 y 612. Y sugiero que fue bajo los reinados de Manasés, Amón y Josías en el reinado sur.
Para precisar un poco más y encajar con el avivamiento bajo Josías, vamos a decir que la fecha de su ministerio fue entre 648 y 620 a.C. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? El libro de Nahum probablemente fue escrito en un espacio breve de tiempo. La fecha más lógica en que pudo haber escrito fue en el año 624 a.C. Sin embargo, el libro involucra mucho más. Para apreciar un poco más del contexto cronológico, debemos informarnos todo lo que podemos sobre el imperio asirio. Tuvo comienzos 2000 años antes de Cristo, en lo que se llama el período antiguo. Luego pasó por un eclipse de poder por 500 años. Hubo el período medio, un resurgimiento, y finalmente el período neo-asirio. Hay mucho que apreciar de su arte, su arquitectura, su ciencia y la forma en que todo eso tiene relación hoy en día a los países modernos de Irak e Irán. Cuando cayó Nínive, no fue el final del imperio. Los medos y los babilónicos pelearon contra la ciudad de Harán en 610 y cayó. El segundo libro de Crónicas, 35:20, dice que Necao, el rey de Egipto y aliado de los asirios, ahora por la amenaza de los babilónicos, subió al norte. No quiso pelear con Josías, rey de Judá, pero éste se enfrentó con los egipcios en Megiddo y allí murió en la batalla por la flecha de un arquero. Jeremías profetizó la derrota de los egipcios y los asirios ante el poder babilónico en la batalla de Carquemis. Esta fue la última ciudad de los asirios. Fue muy estratégicamente situada sobre el vado principal del río Éufrates. Cuando cayó Carquemis en 605 fue el final del imperio asirio. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? La respuesta es sí. La época que he descrito provee un traslape con las vidas de Sofonías y de Jeremías. Es interesante notar que Sofonías también anunció la destrucción de Nínive. Realmente no podría decir si en alguna ocasión llegó a Jerusalén para conocerlos o no. Me parece que muchos de los profetas tuvieron que trabajar aisladamente en campos difíciles. ¿A quiénes fue escrito el libro? Nahum estaba escribiendo por una parte a la gente de Judá para consolarlos, pero a la vez estaba anunciando la venganza de Dios a los ninivitas. Puedo imaginar al profeta predicándoles a los asirios que estaban en control de su región. ¿Cuál fue el propósito del escritor? El propósito de Nahum fue muy diferente al de Jonás. Ya no fue una advertencia, sino un anuncio seguro. No extendió una invitación para arrepentirse, porque el tiempo ya se había pasado. Dios se iba a vengar sobre los que habían hecho daño a sus hijos. Por una parte, este hubiera sido un anuncio animador para los judíos, pero por la otra parte fue una advertencia. Es un recuerdo severo de los requisitos incambiables de un Dios santo y justo que tarde o temprano juzgará a todo pecador, sea judío o gentil. ¿Cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? Hay 3 ciudades que son interesantes para nuestro estudio porque arrojan luz sobre la palabra de Dios. Elcos es la ciudad mencionada como la procedencia del profeta, pero hay 4 diferentes teorías en cuanto a su ubicación. Primera, en el imperio asirio, un poco al norte de Nínive y al este del río Tigris, existe un pueblo llamado Al-Cush. Si este es el lugar, haría que Nahum fuera un profeta expatriado en el cautiverio. Segunda,
Jerónimo sugirió la posibilidad de una aldea en el norte de Galilea llamada El Cauce. En la misma región de Galilea, muchos creen que El Cos fue Capernaum, que quiere decir la ciudad de Nahum. Sería muy interesante si en verdad era de Galilea, porque Jonás también fue de la región y también dirigió su ministerio a la misma ciudad. La cuarta posibilidad queda en el sur de Judá, en un área que antes era parte de la tribu de Simeón. Se llamaba El Quesei y la Septuaginta favorece esta opción. ¿Me permite especular por un momento? Yo creo que nació cerca de Capernaum y que tuvo que escapar de la invasión de Sennacherib, Esar-Adón o Asurbanipal y que emigró a El Quesei en el sur de Judá. En este lugar, a mitad del camino entre Jerusalén y Gaza, desarrolló su ministerio. Tebas tiene varias relaciones con la historia judía y sugiero que estudie todo el trasfondo. Es el nombre griego para la ciudad que los egipcios llamaban No Amón, o sea, la ciudad de Amón, porque fue dedicada a aquella deidad. Está situada a 500 kilómetros al sur de El Cairo y abarcaba ambas riberas del Nilo y una fortaleza sobre una isla en medio del río. Allí se encuentran varios sitios famosos para el turismo, los templos de Karnak y Luxor y también el Valle de los Reyes, en donde los arqueólogos siguen encontrando muchas momias. Después de Nahum, Jeremías y Ezequiel también profetizaron contra la ciudad y Dios usó a Nabucodonosor para cumplir esas profecías. Nínive es una ciudad muy interesante para estudiar porque desde su fundación por Nimrod hasta su destrucción por una alianza de medos y caldeos, tiene relación a los eventos bíblicos. Quiero mencionar 12 profecías hechas por Nahum en cuanto a Nínive, que pueden ser validadas específicamente por historiadores antiguos y por arqueólogos modernos. 1. La fortaleza asiria sería fácilmente capturada. 2. Los ninivitas sitiados prepararían ladrillos y mortero para paredes de defensa de emergencia. 3. Las puertas de la ciudad serían destruidas. 4. En las horas finales del ataque, los ninivitas estarían embriagados. 5. Nínive sería destruido por una inundación. 6. Nínive sería destruida por fuego. 7. La captura de la ciudad sería acompañada de un gran masacre de gente. 8. El despojo, saqueo y pillo de la ciudad acompañaría su trastorno y derrota. 9. Cuando Nínive fuera capturado, su gente trataría de huir. 10. Los oficiales ninivitas se debilitarían y huirían. 11. Los imágenes e ídolos de Nínive serían destruidos. Y 12. La destrucción de Nínive sería final. Todo esto fue cumplido al pie de la letra. Estas confirmaciones de la profecía deben fortalecer a su fe en el plan de Dios. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. Nahum condena a los asirios por dos razones principales. Primero, los abusos del ejército asirio contra los derechos humanos. Y segundo, los vicios de la gente. La naturaleza de Dios, específicamente su ira, su santidad, su justicia y su poder, hace inevitable que sus enemigos perezcan. Esto no debería hacernos malentender el carácter de Dios. Cristo dijo que Él fue la máxima revelación de cómo es Dios. Cristo fue santo y justo, lento para la ira y fiel en su amor
Y sabemos que Dios es exactamente de la misma manera, porque Él es Dios. Cada capítulo forma una unidad. Podemos llamar al primero, la destrucción de Nínive es decretada. Al segundo, la destrucción de Nínive es descrita. Y la tercera, la destrucción de Nínive es merecida. Vamos a seguir adelante con el estudio del libro de Sofonías. Este libro, a golpes de martillo, forja el mensaje que el día del Señor, un día de juicio, viene y que el cáncer maligno del pecado se tratará con severidad. Judá y las naciones vecinas pronto experimentarán la mano aplastadora de la ira de Dios. Sin embargo, después que sea completada el proceso de disciplina, vendrá la bendición en la persona del Mesías. El escenario en este libro también es uno de destrucción y desolación por el juicio de Dios. Pero esta vez no en Nínive, sino en Jerusalén mismo, en las naciones vecinas y eventualmente en todo el mundo. En Judá la situación espiritual estaba lo peor que jamás había sido. La gente estaba practicando astrología y el profeta se dirige en contra diciendo: y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Ahora es muy fácil condenar al horóscopo y toda clase de conexión con el zodíaco. Conozco a cristianos que en un extremo se niegan a mencionar que los astros tradicionalmente están arreglados en constelaciones. A aquellos Sofonías diría: cuidado con la autojusticia. En su lista de culpables agrega: a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Seamos honestos, no somos mejores porque todos hemos fallado en no buscarle al Señor lo suficiente. Con su linterna, Él va a descubrir el peor pecado, el de la autosuficiencia. ¿Quién escribió el libro? Sofonías fue un profeta del reino sur que obviamente tuvo conexiones con el rey Ezequías de 75 años antes. Han transcurrido 4 generaciones, entonces tuvo que ser el tataranieto del rey. También nos lleva a la conclusión de que es un primo lejano del rey actual, Josías. La ramificación es que esta relación le abrió ciertas puertas y probablemente le dio acceso a la corte real. Es interesante que fue el único de los profetas menores que era del linaje real. ¿Cuál es el sentido del título? Sofonías viene de la palabra hebrea tesefan-ya, que quiere decir escondido por Jehová o Jehová ha atesorado. Este encubrimiento o protección es para el justo, y cuando lee el 2:3 y el 3:8-12, podrá ver por qué es imprescindible. ¿Cuándo fue escrito el libro? Sofonías ministró mientras Josías era rey. Josías emprendió la reforma del templo en el 628 y creemos que Sofonías fue el catalizador para esta reforma. Así que las mejores fechas son los 10 años entre 635 y 624 antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? El contexto más importante para el libro no consiste en el avivamiento bajo el buen rey Josías, sino en los 2 reyes malvados que los precedieron, Manasés y Amón. Manasés en particular fue malvado en lo extremo y llevó la gente en una senda hacia lo inicuo. De todos los reyes, fue Manasés quien duró más tiempo en poder. ¿Puede imaginarse un presidente practicando el paganismo abiertamente por 55 años? Arruinó el país y después de él, Sofonías, Jeremías y Habacuc
no pudieron contrarrestar el efecto. El juicio de Dios ya venía. Tengo curiosidad por saber si Sofonías estuvo involucrado con el descubrimiento de los rollos en el templo en el año 622 a.C. Esto ocurrió cuando Josías mandó que reparaciones fueran hechas al templo. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? Nahum ya era anciano cuando comenzó Sofonías. Y Jeremías comenzó su ministerio allí mismo en Jerusalén. ¿Quién sabe? Tal vez bajo la tutela de Sofonías. ¿A quiénes fue escrito el libro? Tuvo una audiencia difícil. Predicó a los mismos cortesanos de su nación, a sus propios parientes y probablemente a Josías mismo. Presenta a los dirigentes religiosos uno de los cuadros de juicio más aterradores de la Biblia. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Sofonías buscaba arrepentimiento y reforma, y los consiguió. Pero ya fue tarde, y no fue lo suficiente, y por eso les advirtió de la invasión babilónica venidera, y por supuesto, de la ira de Dios y el gran día de Jehová. ¿Cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? Josías había podido expandir las fronteras de Judá porque Asiria ya estaba en declinación. Sofonías también escribió a Filistea, a Moab, a Etiopía, al sur de Egipto, y contra Asiria. Sin embargo, el contexto específico del drama es en Jerusalén mismo. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. El libro de Sofonías se puede dividir en dos partes básicas: el juicio en el día del Señor y la salvación en el día del Señor. El profeta usa la frase el día del Señor más que todos los profetas. Aparece 7 veces y 13 si incluimos los sinónimos. Se refiere a un tiempo en que la intervención de Dios se hace notorio entre los hombres. Es un tiempo de juicio terrible, pero a la vez da esperanza a los justos. Sofonías principalmente está refiriéndose a la invasión y cautiverio babilónico. Es interesante que solo hay 3 profetas que hablaron de un gran día. Fueron Joel, Sofonías y Malaquías, aproximadamente cada 200 años. Estas son referencias a la gran tribulación y al final del mundo. Si usted está escuchando mi voz, realmente no sé si ya tiene a nuestro Señor Jesucristo viviendo en su corazón o no. Si no lo ha aceptado como su Salvador personal, hágalo ahora mismo. Acéptalo como su único y suficiente Salvador. Es tan importante si quiere escapar del juicio de Dios. Lo que hemos leído en Nahum y Sofonías es más que historia israelita y judía. Toda la Biblia es para servir de ejemplo para mi vida personal, las bendiciones que puedo recibir cuando obedezco y los juicios y maldiciones cuando no obedezco. Si usted ya ha recibido a Cristo en su corazón, tengo otro mensaje. Tal vez sea un poquito más difícil para aceptar. Entonces pido su paciencia. Lo que Dios me ha enseñado últimamente es que, por lo general, leemos los pasajes bíblicos sobre el juicio divino con un bloqueo mental que nos dice, esta parte de la Biblia no me corresponde. Pensamos, ya no me afecta porque soy hijo o hija de Dios. Y en parte tenemos razón. Yo creo en la seguridad del creyente. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Pero hermano, hermana, le advierto de una cosa. Si ha vuelto a su vida anterior, si no hay fruto en su vida que muestra que en su vida fluye la savia de la vid, si su vida todavía representa la vida carnal,
y realmente no ha experimentado crecimiento espiritual. Entonces recomiendo que arregle sus cuentas con Dios. Posiblemente usted se está engañando que es hijo o hija de Dios cuando realmente la transacción nunca fue con toda la sinceridad de su corazón. Hay otra clase de cristiano. Esta es la persona que aceptó al Señor en su niñez. Posiblemente nació en un hogar cristiano o ya tiene muchos años en el Señor. Nos puede pasar a todos. Lo que pasa es esto. Leemos Nahum y Sofonías y pensamos, ¡qué bien! Lo merecían. Aquellos malvados, paganos, idólatras fueron castigados justamente por Dios. Por una parte, está bien que nos animemos cuando vemos que Dios está en control. Por otra parte, desviamos un mensaje que es para nosotros y lo pasamos para otra persona. Repito, toda la Biblia se aplica a mi vida. Si no lo cree, realmente está levantando una defensa intelectual a una cosa que Dios quiere comunicarle. Si somos honestos con nosotros mismos, la aplicación nos duele. ¿Sabe por qué? Aún el mejor cristiano necesita del perdón de Dios todos los días y necesita un cuerpo glorificado antes de que pueda entrar en el cielo. ¿O tiene alguna excepción usted de Romanos 3:23? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mucho cuidado. El gran engañador, el artista en decepción, es rápido para poner en el corazón de cada cristiano la autojusticia en lugar de la verdadera justificación de Dios. Si no es así, entonces, ¿por qué dijo Cristo a la iglesia de Éfeso? Por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Somos muy prestos para juzgar nuestra vida espiritual en base a la oración, la lectura bíblica, asistencia a los cultos y el servicio que prestamos a la iglesia y muchas otras cosas. Pero hermano, el hindú hace igual, el musulmán hace igual y realmente no vale como vida espiritual. Cristo dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Sofonías ilustra el problema en capítulo 3, del 1 al 4. Recuerde que este profeta está escribiendo a la gente culta, preparada, educada, noble y religiosa de la ciudad. Externamente son buena gente, van al templo y probablemente hacen sus sacrificios, tienen su religión y sirven en su comunidad. Pero Sofonías está capacitado para ver lo que está detrás de la fachada bonita, esa piedad falsa. La lámpara de Dios ha penetrado y Sofonías ve que en realidad los príncipes son leones espiritualmente. Los jueces son lobos, los profetas son prevaricadores y los sacerdotes son contaminadores y falseadores de la ley. Espiritualmente, los más religiosos son los más peligrosos y causan mucho daño. Es un llamado a la humildad. Creo que el mensaje de Sofonías es muy apropiado para la condición en que se encuentra la iglesia hoy en día. Ponemos la defensa de las doctrinas de nuestra denominación como una prioridad más alta, aun cuando hay poca base para enseñarlas. Veo divisiones y pleitos, y Sofonías diría que estamos falseando la ley. Los fariseos estaban llenos de doctrinas correctas, pero no pudieron recibir a Cristo. Seamos como Cristo, hermanos, que cuidó a la gente. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez
cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio del Antiguo Testamento 2.